Bueno, en honor a los que llegaron temprano, yo creo que ya es hora de empezar. El día de hoy es el módulo de cardio, de cardiología, cardiopediatría, y vamos a empezar con el doctor César David Hernández Rosales. Él es intensivista pediatra y actualmente es adscrito de la unidad de... Muy buenos días. Agradezco la invitación. Me da gusto ver muchas caras conocidas. Un saludo. Vamos a ver el tema de lo que es el manejo preoperatorio de cardiopatías congénitas. Ahorita, conforme vayamos viendo que se va desarrollando, algo de lo que es importante en ello y de lo que ha venido generando un impacto es el hecho de que ya se pueden diagnosticar muchas de estas cardiopatías de forma prenatal. Y indudablemente eso es algo de lo que les ha generado un pronóstico favorable en el sentido de que uno puede anticiparse. Mas, sin embargo, como ahorita iremos desarrollando, todavía existen muchas lagunas en ese sentido. Y algo de lo que yo siempre hago énfasis es el hecho de que no es que existan actualmente más cardiópatas, sino que lo que estamos logrando es diagnosticarlos antes. Entonces, se estima que la incidencia de defectos cardíacos congénitos va de 8 a 10 por cada 1000 recién nacidos vivos. Cerca del 50% de ellos van a requerir de algún tipo de intervención durante el primer año de vida. Si ustedes se dan la vuelta en el hospital donde yo trabajo, es una unidad de cuidados intensivos de 18 camas, ustedes van y se dan una vuelta y van a ver que de esos 18, 14 son menores de un año de edad. Entonces, en México, desde el 2005, es la segunda causa de muerte en menores de un año de edad el que nosotros pongamos en el certificado de función algo relacionado a cardiopatías congénitas. Y esto ha venido incrementándose conforme pasan los años, a establecerse ya prácticamente desde el 2005 en esa posición como una causa importante de mortalidad en la población pediátrica. Y esto indudablemente es no porque, insisto, porque haya más, sino porque ya sabemos ahora que traían algún tipo de cardiopatía. Entonces, cerca del 60% de los diagnósticos se hacen en el periodo prenatal. Existe ya esa oportunidad de que el perinatólogo hace su screening, su ultrasonido anatómico y puede identificar que algo no está bien en el corazón, ¿no? Le empiezan a hacer ellos, ya tienen su software en sus ecos y pueden delimitar bien la silueta cardíaca y hacer algún tipo de identificación y a partir de ellos hacer un diagnóstico. Igual los cardiólogos pediatras tienen sus estudios en ecocardiografía fetal y pueden todavía aún ser más finos en el diagnóstico prenatal. Entonces, la mayoría de las cardiopatías se consideran de leve a moderadas, pero vamos a ver que hay un 15% de ellas que son potencialmente mortales y de esas un tercio son cardiopatías cianógenas. Se estima que un 25% de los neonatos con defectos cardíacos congénitos severos son dados de alta sin diagnosticarse. Entonces ese es y como muchas, ahorita vamos a ver, muchas de estas cardiopatías ductodependientes nacen y a lo mejor todavía el bebé, lo que es el primer día, el segundo día, su conducto está abierto y ustedes lo ven asintomático, se va a su casa y es cuando regresa con problemas serios, o aún estando dentro del área de cunero empieza a tener problemas serios. Entonces vean el impacto, ¿no? Y yo les hago mucho énfasis en ese porcentaje de que un 25% de ellos se van a su casa sin diagnóstico a pesar de que tienen una cardiopatia severa, porque esos son los que después regresan y nosotros decimos, no, pues se murió de un choque séptico o está séptico y muy probablemente sea un paciente cardiópata. Entonces dentro de la sintomatología existe una gran variabilidad hemodinámica por cardiopatías congénitas. Ahorita voy a tratar de simplificarlo en el hecho de que si nos podemos hablar de cada cardiopatía, nos podemos llevar 2, 3 congresos, ¿no? En hablar de puras cardiopatías congénitas. Entonces, lo que ahorita yo les vengo proponiendo es estadificarlo en 5 grupos hemodinámicos y a partir de ahí tratar de ver qué es lo que le podemos ofrecer a cada grupo de tratamiento y ver su pronóstico. Entonces, existen 2 etapas importantes en el recién nacido, cuando se le cierra el conducto y cuando disminuyen las resistencias vasculares pulmonares, que estos son fenómenos fisiológicos. Entonces, cuando se cierra el conducto arterioso es cuando el paciente, si tiene una cardiopatía ducto dependiente, ya sea pulmonar o sistémica, se va a presentar con choque o cianosis. Y cuando disminuyen las resistencias vasculares pulmonares es el paciente que llega con insuficiencia cardíaca congestiva.
La sintomatología de presentación en los recién nacidos varía en los siguientes cuadros. O sea, generalmente podemos nosotros tener al paciente con un choque cardiogénico, que lo podemos estar presentando entre el primer día a la segunda semana de vida, que es cuando nosotros estimamos que pueda estar existiendo el cierre del conducto arterioso. Igual la cianosis, pues que si esta es una cardiopatía ducto dependiente de la circulación pulmonar o que se presenten con insuficiencia cardíaca congestiva entre la segunda y octava semana de vida. ¿Qué datos clínicos podemos tener nosotros? Pues la presencia de soplos siempre tendrá que alertarnos, ¿no? Y hacer un énfasis en el sentido de que si ustedes empiezan a detectar algo anormal desde un soplo, hay que descartar que el paciente presente algún tipo de cardiopatía. Arritmias, hay cardiopatías estructurales, CIBs, canales ABs, esos que pueden presentarse con bloqueo AB congénito. O hay algún tipo de cardiopatía como sería anomalía de Epstein, que generalmente ellos también pueden presentarse con algún tipo de taquiarritmia. Entonces, si ustedes identifican un paciente que presenta una arritmia, hay que también descartar una cardiopatía estructural, aunque en la población neonatal también tienen predisposición a presentar otro tipo de arritmias que no se acompañan de algún tipo de defecto estructural cardíaco que se llaman las canalopatías. ¿Qué otra situación podemos apoyarnos? Si vemos bioquímicos, podemos ver y tratar nosotros de identificar dos síndromes que podemos ver en la población pediátrica que se llama un síndrome cardiopático o un síndrome cardiorrenal, en el cual vamos a ver elevación de transaminasas, elevación de ácidos, ese paciente que está con acidosis metabólica, lactacidemia. La troponina y el BNP son marcadores muy importantes. La troponina es cardíaca, es específica del corazón, al igual que el BNP. Entonces estas dos son dos herramientas de escrutinio muy importantes, porque si nosotros nos llega a la sala de urgencia o estamos identificando un paciente, lo vemos con dificultad respiratoria, no se ve bien, pero tú no sabes si es respiratorio o es cardíaco, o ves una radiografía, a lo mejor el paciente ya con edema pulmonar, y ustedes no saben realmente si es neumonía o qué es lo que le estoy tratando a este paciente, y nos ayuda a hacer una diferencia, principalmente a guiar el tratamiento y el diagnóstico, decir, sabes que si está elevada troponina, si está elevado BNP, lo más seguro es de que esto sea una cardiopatía. Y el otro grupo son esos pacientes que nosotros nacen o los vemos y los catalogamos de que se ve sindromático, le vemos algún tipo de dismorfia, principalmente las que están relacionadas al primer arco. Hay que ir a buscar que muy probablemente esos pacientes, como tienen un origen embriológico común, pueden estar presentando algún tipo de cardiopatía. Entonces, si los pacientes, por ejemplo, el clásico es el paciente con síndrome de Down, el 50% de ellos vienen acompañados de cardiopatía. Y lo que les comentaba del diagnóstico de choque séptico, a ustedes les refieren un paciente, ustedes tienen un paciente en urgencias recién nacido que llega en malas condiciones y que le dicen, no, parece séptico, a ese séptico hay que tener la sospecha de que no vaya a ser un cardiópata si todavía no tienen el diagnóstico. Y si vemos lo que son la sintomatología de ese paciente que se presenta con insuficiencia cardíaca en la población neonatal, aquí estamos hablando de recién nacidos, vemos que si nosotros decimos un cuadro clínico con taquipnea, disnea, taquicardia, hepatomegalia, dificultad para la alimentación, diaforesis, alteración del sueño, palidez, decimos todo y nada, porque si ustedes ven un cuadro clínico de choque séptico o de sepsis también son los mismos síntomas, entonces son muy vagos, poco específicos, y entonces a partir de ello depende más de la acuosidad que tengamos nosotros. Entonces, por eso les insisto, realmente es un choque séptico cada que les llegue un recién nacido, que ustedes no sepan si realmente tendría o no una cardiopatía, tienen pocos antecedentes, y eso es algo de lo que yo creo que vemos a diario, más los que se encuentran en áreas de urgencias. Esos pacientes hay que irlos a buscar directamente, no darles, ahorita vamos a ver, darles el beneficio de darles algún tipo de tratamiento y pensarlo, ¿no? Y pensar de que pudiera estar teniendo una cardiopatía y descartarlo. Entonces, dentro de los signos y síntomas vemos que la cianosis, ese es uno de los principales síntomas que nosotros estamos buscando para hacer algún tipo de screening cardíaco. Entonces, la pulsioximetría de las 4 extremidades debe ser un test de rutina, y si ustedes van a diferentes hospitales, pues bueno, ya ven que en diferentes lados se hace algún tipo de test con pulsioxímetros, pero como vemos, la recomendación que da la Academia Americana de Pediatría para este screening es tratar de identificar alguna de estas patologías: síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, conexión anómala de venas pulmonares, transposición de grandes vasos, atresia tricuspidia,
tronco arterioso, que son cardiopatías cianógenas. Pero recuerden lo que les comentaba en la estadística previamente, que solamente un 5% de las cardiopatías potencialmente fatales son cianógenas. Entonces, hay muchas cardiopatías que son potencialmente mortales en la edad neonatal que son acianógenas. Entonces, ¿cómo hacemos este test de la pulsioximetría? Obviamente se basa en principio anatomofisiológico en el hecho de que la mano derecha va a estar perfundida a partir del primer tronco, entonces generalmente ahí la saturación debe ser más alta. A partir de donde se conecte el conducto arterioso es donde pudiera existir la mezcla y por eso existir la cianosis. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar de identificar nosotros? Pues la oximetría en la mano derecha y en uno de los pies dentro de las primeras 24 o 48 horas de vida, que el paciente se deje un buen pulsioxímetro. Positivo inmediato, que la saturación en la mano derecha sea menor del 90%, al igual que en el pie. Ahí tenemos que irnos ya directamente a solicitar un ecocardiograma. Positivo, que tenga la saturación entre 90 y 94% en mano derecha, y en pie tengas un gradiente, una diferencia mayor del 4%, puedes repetírselo en una hora y lo mismo, si esto se persiste, si es positivo, solicitas el ecocardiograma, si es negativo, le das los cuidados de rutina. Y es negativo cuando tienes más del 94% en las extremidades o no tengas una diferencia mayor al 4% entre mano derecha y lo que son los pies. Por lo que les comentaba, generalmente este screening del test de pulsioximetría está destinado a identificar pacientes cianógenos, pero este gradiente de la presión arterial está destinado a identificar algún paciente con una cardiopatía cianógena. Entonces, en ellos nosotros podemos tener la sospecha de una cardiopatía congénita. Tenemos que tomar la TA de las 4 extremidades buscando alguna diferencia entre ellas. Si existe una diferencia significativa en lo que son la presión arterial media en alguna de las extremidades, principalmente que la que sea más alta sea la del brazo derecho y las que son en las piernas sea más baja con una amplitud mayor, con un gradiente mayor del 20%, pues puedes tener la sospecha de que el paciente esté presentando una coartación de la aorta, alguna interrupción del arco aórtico, algún tipo de cardiopatía ducto dependiente sistémica. La prueba de la hiperoxia, esta es una prueba que tiene ya poca especificidad y sensibilidad para discriminar causas cardíacas, era la que clásicamente hacíamos de oxigenar al paciente al 100%, la que decíamos de que si el paciente era una patología pulmonar esperábamos que subiera lo que es la saturación y la presión parcial de oxígeno, y si era cardiópata pues no iba a haber este resultado, pero bueno, eso dependía mucho de que la cardiopatía fuera cianógena. Y tiene un valor más la diferencia de saturaciones pre y postductal que hacer la prueba de la hiperoxia. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo con la prueba de la pulsioximetría? Esto se basa en de que donde señalo con la flecha, lo que quiere buscar es la sangre que sale a partir, que se mezcla con el conducto y que va hacia las extremidades inferiores, esa ya va a dar una saturación menor. Está mezclada lo que es la sangre venosa con la sangre arterial. La cianosis de origen cardíaco va a ser resultado de un cortocircuito derecha-izquierda. Esto nos va a generar una hipoperfusión pulmonar y por lo tanto cianosis. Que existe una mezcla completa de sangre en las cavidades cardíacas, como vendría siendo algún tipo de fisiología univentricular, y la mezcla de sangre venosas, tanto la de venas pulmonares como la de las venas cavas, en la cual, como por ejemplo la conexión anómala de venas pulmonares, el corazón tiene sus cavidades bien diferenciadas, pero la mezcla de sangre se da a la altura de lo que son los retornos venosos sistémicos. Esto es lo que les comentaba. Bueno, existen muchas cardiopatías, pero las podemos englobar por comportamiento hemodinámico. Entonces tenemos lo que son los defectos cardíacos con circulación sistémica ductodependiente, que estas van a ser obstrucciones izquierdas, coartación de la aorta, interrupción del arco aórtico. Defectos cardíacos con circulación pulmonar ductodependiente, que son obstrucciones derechas, atresia tricuspidia, falot extremo. Defectos cardíacos con circulación en paralelo, que van a ser las transposiciones de grandes vasos. Defectos cardíacos con mezcla completa de sangre intracardíaca, conexiones anómalas. Y defectos cardíacos con cortocircuito de izquierda a derecha, que vendría siendo canal AB, CIB, conducto arterioso, ventana aortopulmonar. Entonces, dentro de lo que son los defectos cardíacos con circulación sistémica ductodependiente, para ejemplificarles obstrucciones izquierdas, tenemos lo que es la estenosis aórtica, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, interrupción del arco aórtico, coartación crítica del neonato.
Si vemos en estas imágenes, en la que se encuentra donde dice tipo A, tipo B, tipo C, esas son interrupciones del arco aórtico, en la cual no hay continuidad entre el istmo o el arco hacia lo que es aorta descendente. Entonces, ahí depende la circulación esplácnica de la persistencia del conducto. En la otra imagen, donde están las flechas, es que no funciona el señalador. Tenemos lo que es una estrechez de lo que es la aorta, y a partir de ahí tiene que estar perfundido lo que es el arco aórtico por lo que es el conducto arterioso. Los defectos cardíacos con circulación pulmonar ducto dependiente, lo que serían obstrucciones derechas, tenemos para ejemplificar estenosis pulmonar crítica, atresia pulmonar con septum íntegro, atresia pulmonar con CIB, tetralogía de Fallot, anomalía de Epstein, atresia tricuspidia. Entonces vemos que lo que es la imagen al centro es un paciente con una atresia tricuspidia, con estenosis pulmonar, es un ventrículo único. Entonces ahí no tienes flujo anterógrado pulmonar, y ello es lo que te genera el que el paciente se presente con cianosis. En esta parte es donde vemos que no hay continuidad, el flujo pulmonar está limitado y por lo tanto dependemos del conducto para que exista flujo pulmonar y el paciente mantenga una saturación más adecuada. Y en este otro ejemplo, que es el de una estenosis pulmonar crítica, existen sus 4 cavidades, pero la válvula pulmonar está cerrada, le dicen que endomo. Entonces, aquí también no existe circulación pulmonar efectiva, entonces aquí lo que se está ejemplificando es de que la están abriendo con un balón. Los defectos cardíacos con circulación en paralelo, el clásico es la transposición de grandes vasos. Vemos que del ventrículo, y tenemos 2 variantes, la que es sin CIB y la que es con CIB. La que es más de peor pronóstico o la que tiene más repercusión en la etapa neonatal es la que no tiene CIB porque no hay cortocircuito de sangre. En el paciente que tiene CIB, pues bueno, ahí es donde puede mezclar y el paciente a lo mejor no estar tan cianótico en sus primeros días de vida, pero el que nace sin CIB, ese está todavía con mucha más cianosis marcada, porque lo que es su mezcla de sangre va a depender de que exista una comunicación, un foramen oval permeable y a través del conducto. Entonces vemos que a partir del ventrículo derecho nace la aorta, a partir del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar y eso genera que el paciente tenga una circulación en paralelo. Los defectos cardíacos con mezcla completa de sangre intracardíaca, que vendrían siendo fisiologías univentriculares o con acción anómala de venas pulmonares, y de estos existen 3 variantes, que si es supracardíaca, intracardíaca, infracardíaca, pero mucho de las infracardíacas prácticamente tienen que, cuando se refieren a esa, es una obstrucción, ¿no? O sea, está obstruida porque el paciente se ve, la radiografía se ve congestiva, ustedes tienen ahí un recién nacido que no lo pueden hacer saturar bien, tienen una radiografía a lo mejor en la cual no ven el corazón tan grande, pero sí le ven un edema pulmonar muy importante, muy probablemente ese paciente está obstruido, y por lo tanto es de que ustedes no lo pueden lograr hacer que sature mejor. Y en esta circunstancia, lo que nosotros identificamos o tratamos de ver es de que ellos es una urgencia quirúrgica. O sea, una vez que ustedes, estos pacientes, se tienen que operar al momento en que se les hace el diagnóstico. Y por ejemplo, el infracardíaco obstruido, ese va a entrar en muy malas condiciones de antemano, se sabe, pero no hay más diferimiento con ellos, ¿verdad? Se tienen que operar. Los defectos cardíacos con cortocircuito de izquierda a derecha, una CIB grande, el canal aurículo ventricular completo, un conducto arterioso grande o hemodinámicamente significativo, ventana aortopulmonar, tronco arterioso común, fisiología univentricular sin obstrucción al flujo pulmonar. Entonces ustedes tienen a estos pacientes, va pasando los días, va pasando las semanas, de forma normal van disminuyendo lo que son las resistencias vasculares pulmonares, entonces empiezan a congestionar estos pacientes. Lo que les comentaba, por ejemplo, esto es un ejemplo de un tronco arterioso. Vemos que existe una CIB acompañante. Si vemos, nada más hay una sola válvula conotroncal, que es tanto la salida del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. A partir de esta raíz es donde sale el tronco de la pulmonar con sus ramas.
pero tienen un origen en común, ¿verdad? Entonces la mezcla de sangre se da a partir de lo que vendría siendo este tronco arterioso, y por eso es de que el paciente se muestra desaturado, pero al final de cuentas lo que es la circulación pulmonar está recibiendo el flujo de sangre a una presión sistémica. La comunicación aurículo-ventricular, el canal AB, en el cual existe defectos de los cojinetes endocárdicos, vemos el tamaño de lo que son los defectos, una CIA, una CIB, y obviamente lo que debe ser unas cavidades y una circulación pulmonar que deben de manejar poca presión están expuestas a hiperflujo y a una presión más alta. Bueno, ¿qué manejo preparatorio tenemos en los pacientes con circulación sistémica ductodependiente? Las terapéuticas, generalmente ustedes las van a ver aquí, parece una receta de cocina, ¿verdad? Pero bueno, tiene su implicación el hecho desde la ventilación mecánica, el que se le maneje aminas, el tipo de sedación, el momento en el que le diagnosticas para poder lograr estas metas. ¿Qué es lo que tú quieres tener? Tu saturación ideal la andas buscando que esté entre un 75 y un 85%, porque eso se va a significar que tu paciente se encuentra balanceado. ¿Y qué es lo que quiere decir uno con que esté balanceado? De que estás tratando de evitar que tenga una sobrecirculación pulmonar. Entonces, evitar esta sobrecirculación pulmonar con saturaciones mayores a 90%. Ustedes les diagnostican un paciente con una coartación de la aorta, una interrupción del arco aórtico. Entonces, si este paciente está saturando persistentemente 95%, ese paciente está recibiendo todo el flujo preferencial hacia los pulmones. Entonces, le estás restando tanto el flujo sistémico y estás generándole congestión pulmonar. Si nos podemos apoyar con la espectroscopía cercana al infrarrojo, pues tratamos de ubicar que este NIR somático, o sea, que quiere decir que lo ponemos a la altura de lo que es renal o del hígado, con la finalidad de ver que lo estés perfundiendo bien. Y tu gasometría. Recordar que lo que es la vasculatura pulmonar responde más al pH más que al valor del CO2. Entonces, si lo que nosotros aquí fisiopatológicamente queremos manipular es el hecho de robarle sangre a la circulación pulmonar, hacerla pasar a través del conducto y mandarla a través de la aorta hacia la circulación sistémica, entonces hacemos maniobras para aumentar las resistencias vasculares pulmonares y disminuir las sistémicas. Entonces buscamos dejarle un pH entre 7.3 a 7.35 y una presión parcial de CO2, aquí debe ser CO2, de 50 a 55 milímetros de mercurio. Dentro de las prostaglandinas, que estas son las que nos van a ayudar a mantener el conducto abierto o abrirlo para poder generar este cortocircuito. Tenemos que disminuir las resistencias vasculares sistémicas, podemos utilizar milrinona o adrenalina dosis beta. Hay que elevar las resistencias vasculares pulmonares. Esto lo podemos hacer tratando de manipular las interacciones cardiopulmonares. Para ello podemos dejar el PEP entre 8 a 12 centímetros de agua. Hay que evitar el oxígeno adicional, más sin embargo es un paciente que se presenta en estado de choque con lactacidemia, con lactacidemia, acidosis metabólica, en muy malas condiciones, pues bueno, tienes que darle la reanimación y utilizar diuréticos si existe la evidencia de edema pulmonar, que la van a tener, ¿verdad? Porque normalmente lo que va a hacer la sangre es seguir la circulación pulmonar. Entonces, con esta diapositiva, yo les quiero ejemplificar, cuando platico también con compañeros residentes, de que les digo que la ventilación mecánica es una mina más. ¿Y por qué digo yo que es una mina más? Es en el hecho de que la ventilación mecánica, cuando cambiamos al paciente a una presión positiva, nosotros le disminuimos mucho lo que es la poscarga al ventrículo izquierdo. Entonces, eso indudablemente trae un efecto benéfico sobre un paciente que nosotros estamos recibiendo en estado de choque. Tiene consumo de oxígeno muy aumentado, lo vemos que está haciendo mucha dificultad respiratoria, tiene edema pulmonar. Nosotros nos podemos apoyar con la ventilación mecánica. Y muchos de estos pacientes a veces nada más intubándolos mejoran, porque nosotros normalmente la ventilación, cuando el paciente está extubado, la presión intrapleural es negativa, entonces eso aumenta discretamente la poscarga. Pero si nosotros dejamos a nuestro paciente con dificultad respiratoria, haciendo mucho esfuerzo, yo les digo, cuando ya le están dejando que se le pegue el esternón a la columna vertebral, pues indudablemente ya el paciente está generando edema pulmonar por ese simple efecto, porque tiene una poscarga muy aumentada por tanta presión negativa que tiene que generar. Entonces, esto es lo que nos ejemplifica esta diapositiva. Aquí nosotros tenemos un paciente con una presión negativa exagerada
Entonces, si lo normal es 0, que tengamos nosotros de presión intrapleural, el paciente está haciendo mucho esfuerzo, o sea, se le está pegando el esternón a la columna vertebral, esta presión negativa aumenta. Entonces, si esta presión, que es la de salida del ventrículo izquierdo, no, tienen un efecto aditivo, entonces ahora está manejando una presión de 125, ¿no? Tiene una poscarga muy aumentada. Nosotros lo intubamos, manejamos lo que es presión ventilación a presión positiva. Entonces, al hacer nosotros este cambio de la presión negativa a positiva dentro de lo que es la cavidad torácica, nosotros le restamos a la poscarga. Entonces, el paciente ahora trabaja con una poscarga menor y esto trae efectos beneficiosos en el sentido de que si es un paciente que ya está con acidosis metabólica, con lactacidemia, esto les va a ayudar mucho en el manejo del choque en general de su paciente. Entonces, por eso les digo que más vale un tubo de más que un niño de menos, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de anticiparse a los problemas. El manejo preoperatorio del defecto cardíaco con circulación sistémico ductodependiente. ¿Podemos regresar una? Bueno, la que sigue. Bueno, aquí, en este tipo de pacientes, lo que vemos que son los objetivos generales, aquí son lo contrario. Aquí tú tienes un paciente que tiene una circulación. La que sigue, por favor. Bueno, este es el NIR somático. Aquí están, estos son los electrodos que deberían ir hacia la cabeza, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y sobre la región esplácnica. Podemos manejar en estos pacientes también lo que es la mezcla hipóxica, ¿no? Que este es un logro del hospital universitario, el hecho de tener un mezclador, porque no es convencional encontrar en hospitales donde tengan estos manómetros y poder manejar el nitrógeno. ¿Qué finalidad tiene? Si ahorita les está insistiendo en el hecho de que los pacientes con una cardiopatía ductodependiente sistémica, uno de sus problemas es de que hacen edema pulmonar y que tenemos que tratar el modo de manipular estas resistencias vasculares pulmonares, les generamos se busca una terapia hipóxica, o sea que ya le bajaste el FiO2 hasta el 21% y pareciera que ya no puedes darle menos. Bueno, es donde metes nitrógeno para bajar esta fracción inspirada de oxígeno hasta un 16%, con la finalidad de generar vasoconstricción pulmonar, no te haga edema pulmonar y buscar que la sangre cruce por el conducto hacia la circulación sistémica. Los defectos cardíacos con circulación pulmonar ducto dependiente, aquí pues obviamente también es un paciente cianótico. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Pues una saturación del 75 al 85%, que el NIRS ande alrededor del 70%, y vean las variables gasométricas, aquí es lo contrario. Aquí lo que no nos llega es sangre a los pulmones, entonces tenemos que buscar el modo de hacerla llegar. Entonces, repito, la vasculatura pulmonar responde más al pH que a la presión parcial de CO2, entonces buscamos que este pH esté un poco más alcalino, entre 7,45 a 7,5, con un CO2 de 35, con la finalidad de que se vasodilate pulmonarmente y que esto nos ayude. Obviamente las prostaglandinas siempre serán un elemento indispensable, y buscar las estrategias para disminuir estas resistencias vasculares pulmonares. Con alcalosis, hiperventilación, aquí pareciera algo contrario, pero bueno, puedes ofrecerle oxígeno porque el oxígeno es el vasodilatador pulmonar más potente. Entonces tú lo que quieres hacer es que la sangre cruce ahora del arco aórtico hacia lo que es a través del conducto hacia la circulación pulmonar. Tienes que incrementar las resistencias vasculares sistémicas, entonces puedes apoyarte de lo que es noradrenalina, vasopresina, y puedes llegar a utilizar dosis más altas de prostaglandinas, porque generalmente esta es la dosis de choque y la intención es de que si tú reabres el conducto, irle disminuyendo la dosis hasta que mantengas una dosis estable, pero puedes apoyarte con dosis más altas para que tengas una circulación pulmonar preferencial. Entonces vemos el ejemplo, este es una atresia pulmonar sin CIB. Entonces, obviamente no hay circulación pulmonar, lo que queremos es que a través de este conducto la sangre vaya de la aorta hacia la arteria pulmonar, hacia sus ramas, para que sea oxigenada. Entonces aquí es donde nosotros tratamos de manipular por método lo que es la ventilación mecánica, aminas, lo de la gasometría, buscar que la sangre cruce a través de aquí, para poder llegar hacia los pulmones y el paciente se mantenga con oxigenación. Y en este otro ejemplo lo mismo, ¿no? Esta es una anomalía de Epstein, vemos que no tenemos circulación, que tenemos una atresia pulmonar funcional, este ventrículo derecho está tan atrializado
que no genera suficiente fuerza para abrir la válvula pulmonar, entonces el paciente se presenta con una cianosis muy marcada, le ponemos las prostaglandinas, hacemos la manipulación que corresponda, con la finalidad de hacer cruzar la sangre a través del conducto de la aorta al conducto hacia la circulación pulmonar para que el paciente mantenga la saturación en su objetivo. Los defectos cardíacos con circulación en paralelo, lo que platicábamos, generalmente el más difícil o el más cianógeno va a ser el paciente que tiene transposición sin CIB. Entonces, la mezcla para este paciente depende del conducto y del foramen oval. Entonces, tenemos que, cuando el cardiólogo nos hace el diagnóstico, ver que ese foramen oval no sea restrictivo. Con restrictivo se refiere a que haya un libre paso de sangre a través del foramen oval. Si este defecto es menor de 5 milímetros y tiene un gradiente a través del mayor de 5 milímetros de mercurio, ese es un foramen restrictivo. Entonces ahí es donde está indicado hacerle una atrioseptostomía con balón, que es un procedimiento temporal. Y la otra es utilizar la prostaglandina para favorecer esta mezcla, ¿no? Porque el paciente está sumamente cianótico. Las metas es que el paciente tenga una saturación del 75 al 85%. Dentro de la ventilación, pues tratamos, estos pacientes ahorita vamos a ver un esquema en el cual están sobrecirculados. El 80% de la sangre está principalmente en el sistema venoso, el 20% en el arterial. Entonces estos pacientes tienden a estar sobrecirculados y eso, la implicación es que posteriormente en un postoperatorio puede el paciente cursar con hipertensión pulmonar a pesar de que estaba morado antes de operarse. Podemos manejar lo que es el PEP de 10 a 15 centímetros de agua y pues tratamos de disminuir las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, esto es a lo que me refiero. En un paciente con una transposición de grandes vasos sin CIB, la mezcla depende del foramen oval o del conducto. Entonces, esta imagen lo que ejemplifica es cuánta cantidad de sangre oxigenada, desoxigenada y en volumen pasa a través de cada uno de los circuitos. Entonces, decimos que está en paralelo porque así está circulando la sangre, no hay una mezcla entre ellas. Entonces, esta es la circulación sistémica efectiva. O sea, esto es lo que tiene que pasar. Aquí está representado el foramen oval, aurícula izquierda, aurícula derecha. Esta sangre es la que está oxigenada, entonces sigue este circuito. Idealmente debería atravesar a través del foramen o del conducto hacia este lado para mantener una saturación adecuada. Si no existe esta comunicación, el paciente está persistentemente cianótico. Y el tamaño influye en la cantidad de sangre que pasa por cada uno de los circuitos. Entonces aquí, por eso decimos que lo que es hacia el lado pulmonar está sobrecirculado el paciente. Los defectos cardíacos con mezcla completa con sangre intracardíaca, el mejor ejemplo es la conexión anómala de venas pulmonares, que esta es una urgencia quirúrgica cuando es una conexión infracardíaca obstruida. Generalmente estos recién nacidos son referidos en muy malas condiciones, porque son de los defectos que de forma prenatal, les digo, ustedes el perinatólogo le hace un eco y ve las 4 cavidades y a lo mejor no alcanza a ver a dónde llegan las venas pulmonares. Entonces nace el paciente y se ven las 4 cavidades, ustedes en la radiografía ven un corazón chiquito y no les llama la atención en el sentido para un tipo de cardiopatía, a excepción de que pueda estar con edema pulmonar. Entonces esta cardiopatía se pasa mucho. Estos pacientes están con hipoxemia refractaria y edema pulmonar importante. Existe la controversia de usar o no prostaglandinas, no para mantener el conducto arterioso permeable, sino para abrir otro que se llama el ducto venoso, que en teoría pudiera ayudar a desfogar lo que es al hígado, pero no, hay poca evidencia de apoyar su uso rutinariamente. Ustedes les presentan esta radiografía en una UCIN y pues ven el corazón chico, o sea, ven este tipo de infiltrados y a lo mejor ven que lo sobreexpandido que está, en donde le estamos metiendo más y más presión porque el paciente no satura, se ve mal. Y como no nos llama la atención el corazón, a lo mejor nada más porque lo vemos un poco pequeño, pero nosotros queremos ver a lo mejor aquí el zapato en sueco o queremos ver una cardiomegalia para decir que el paciente pudiera tener algún tipo de cardiopatía. Entonces, pero es una conexión anómala de venas pulmonares. Este es un ejemplo de una conexión anómala infracardíaca. Aquí están las venas pulmonares, se unen a un colector, baja hasta la vena porta y aquí es donde se genera la mezcla de sangre. Entonces, en todo este trayecto es donde el paciente se obstruye, no se desfogan bien venas pulmonares, el paciente está con edema pulmonar, no oxigena bien ese paciente. Defectos cardíacos con cortocircuito de izquierda a derecha,
Su presentación habitual es entre la segunda a la octava semana. Conforme van disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares, pues empieza a incrementar este cortocircuito. Hay insuficiencia cardíaca congestiva principalmente por eso, porque empiezan a bajar las resistencias vasculares pulmonares y este cortocircuito a través de los defectos de lo que es de una CIB o de un conducto arterioso, o sea, porque eso es algo muy frecuente que sucede en las unidades de terapia intensiva neonatal, de que a quién le vas a cerrar el conducto, ¿no? O sea, se lo cierro, no se lo cierro, le pongo paracetamol, indometacina, no se cerró, porque al final de cuentas, conforme vaya pasando el tiempo, ese cortocircuito va a hacerse más fuerte o más evidente, porque van a ir disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares y aquí es donde se va a estar sobrecirculando la circulación pulmonar. Damos la siguiente, por favor. Esta diapositiva es importante en el hecho, aquí trato de hacerles un acercamiento de qué recomendación existe en este artículo de la Asociación del Colegio Americano de Medicina Crítica, en el sentido de que si ustedes tienen a un recién nacido que llega a urgencias o que llega con choque, existe una recomendación de iniciar las prostaglandinas para reabrir el ducto. Aún, y todavía vemos, o sea, esto es dentro de los primeros, de que llega urgencias a los 5 minutos, tú ya tienes que estar definiendo si le vas a poner o no prostaglandinas a un recién nacido que te llega en estado de choque, porque lo que tú tratas de ofrecerle es el beneficio de que pudiera estar concurriendo con una cardiopatía ducto dependiente, y entonces la demora en el tratamiento, en reabrir ese conducto, es el que le va a generar implicaciones a futuro en el diagnóstico del paciente. Entonces vean con qué prontitud, ante la sospecha de un paciente con choque séptico, utilizar prostaglandinas. Entonces prácticamente las prostaglandinas también no debería de ser un vía crucis el conseguirlas, porque conseguir prostaglandinas aquí en Monterrey no es fácil, ¿no? Entonces esto es algo que yo estaría de acuerdo en el hecho en que en todas unidades de maternidad donde se reciban recién nacidos, debería existir la posibilidad de que en su cuadro básico existiera prostaglandinas. Cuesta más o menos como 4,000 pesos el Prostin BR, y si nosotros vemos, dices 4,000 pesos a lo mejor para un solo medicamento, pero pues hay muchos pacientes que en puros antibióticos en un día se llevan más de eso, entonces es algo que a lo mejor pudiera existir en el stock. La que sigue, por favor. Bueno, la otra es de que le damos o no le damos de comer al recién nacido que tiene alguna cardiopatía ducto dependiente y todavía no está operado. La realidad es de que hay estudios que te dicen que sí les puedes dar de comer, entonces, porque un ejemplo es el paciente con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que nace, lo ves bien, dices lo intubo, no lo intubo, ves que satura adecuadamente, no está acidótico, pero lo tienes llorando, y dices, no, pues no le puedo dar de comer porque es una cardiopatía ducto dependiente, pero te está generando más daño que el niño esté llore y llore a que si tú le ofreces de comer. Entonces, no es una contraindicación el que tú tengas una cardiopatía ducto dependiente para darle de comer. Entonces, en este estudio se vieron 302 neonatos, 53% recibieron alimentación enteral preoperatoria y aún así de que tenían arteria umbilical, 45% recibió alimentación también. Y vean la presencia de enterocolitis necrotizante con estos dos factores que en muchos lados a lo mejor los dejarían en ayuno nada más por tener el catéter en la arteria umbilical. Fueron de un 2,2%. Entonces, realmente el que el paciente tenga una cardiopatía sistémica ductodependiente o que tenga arteria umbilical no les impide el hecho de que se puedan alimentar. Obviamente que debemos de ponerlo mucho en el contexto clínico de que si es un paciente que está chocado, pues no le vamos a dar, ¿no? O sea, que está con acidosis, lactacidemia, pero si es un paciente que clínicamente vemos que de forma bioquímica y como lo vemos se ve bien, pudiéramos darle de comer. Otra de las situaciones que tiene una implicación fundamental es en el pronóstico, es dónde nace, desde dónde viene el paciente. Hay estudios contradictorios en ese sentido que te dicen que hay una mayor mortalidad conforme el paciente vive más lejos de un centro de referencia, pero por ejemplo este estudio dice que no, o sea que si el paciente nace en el hospital donde lo van a operar, a que nazca en otro hospital, en teoría no les hace diferencia, pero no les hace diferencia porque vean todo lo que tienen. Para ellos su distancia promedio de traslado es de 145 kilómetros, donde se desarrolla este estudio. Tienen 3 unidades perinatales exclusivas para este tipo de pacientes. Tienen 3 UCINes de nivel 3 y un cardiólogo pediatra por cada unidad perinatal y UCIN. Entonces tienen 17 unidades satélite aparte, en que cada una hay un técnico en ecocardiografía
que hace el diagnóstico, toma las imágenes y las está mandando en tiempo real a alguno de estos centros para que le hagan un diagnóstico. El área de influencia es de 75,000 kilómetros cuadrados para una población de 5 millones de habitantes. Entonces, todo esto es lo que tienen ellos para este tipo de población. Aquí en Monterrey también tenemos es más de 5 millones de habitantes, entonces, y todavía no tenemos esa situación, y porque ellos les dicen que les es igual si se los trasladan o si nacen en el hospital, pero ahorita vemos la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ellos también, mucho de lo que tienen es su traslado aéreo, que de acuerdo a la gravedad, si ellos tienen un paciente a más de 200 kilómetros, lo trasladan de forma aérea o si están en muy malas condiciones. Y la edad promedio de cirugía es de 6 días. O sea, a ellos les llega tan temprano que al 6.º día ya están operados. ¿Y qué es lo que ellos recomiendan? Pues bueno, lo que dicen, o sea, que todos nos hablemos, ¿no? Que no haya problemas entre nosotros y seamos todos amigos. Mejorar la cooperación, la colaboración, una comunicación entre cirujanos cardiovasculares, cardiólogos pediatras, unidades de terapia intensiva y la telemedicina. Pero bueno, nosotros yo creo que aquí ya todos hacemos telemedicina porque le pedimos al residente, le pedimos a la enfermera, pásame una foto del monitor, una foto del niño o pásame un video corto de unos 5 segundos. Entonces ya nosotros hacemos telemedicina, entonces hay que buscar el modo de hacerla más formal, ¿no? Con la finalidad, las aplicaciones ya existen, entonces ya lo que nosotros necesitamos es darle cierta formalidad. Pero las herramientas de que existen. Entonces ven la situación porque les digo, a ellos les es indiferente si el paciente nace en el hospital o no, que porque eso no tiene implicaciones en la mortalidad. Pero, por ejemplo, uno de los hospitales que ya no es tan frecuente que recibamos pacientes desde allá, pero antes venían pacientes desde Ciudad Juárez hasta acá. Vean la distancia, 1,171 kilómetros, ¿no? Del hospital 66 de Ciudad Juárez hasta la unidad 34, un recorrido de 13 horas en ambulancia, ¿verdad? Entonces, eso no tendrá o no tendrá implicación en el pronóstico del paciente, indudablemente que sí, ¿no? O sea, porque todavía es de aquí a que el paciente se pone mal, y luego ya se puso mal, de aquí a que lo llevo al hospital, y luego ya en el hospital que le saquen algún diagnóstico, y luego de allá, ahora ya tráetelo de allá hasta acá, ¿verdad? Entonces, obviamente que eso impacta demasiado en el pronóstico del paciente, y es una circunstancia por la cual a lo mejor nosotros todavía no podemos decir si influye aquí el hecho de dónde nazca un paciente. Y estas son las otras unidades ciudades de referencia. Tampico está a esta distancia, esta es Reynosa, San Luis Potosí, Durango, o sea, son distancias muy, muy largas. Y eso lo vemos aquí nosotros en nuestra estadística. En este periodo de marzo-septiembre de este año hemos tenido 47 pacientes recién nacidos. De ellos, la edad promedio de ingreso al hospital, que lo que el otro artículo decía, edad promedio a la cirugía, que era de 6 días, con nosotros vienen llegando a los 12 días. De funciones tenemos un 17%, el origen son más foráneos. No traigo aquí no anoté el dato, pero se mueren más los que vienen, los foráneos, ¿verdad? Obviamente. Defectos cardíacos con circulación sistémica ductodependiente 15, con defecto con circulación pulmonar 12, defectos cardíacos en paralelo, transposiciones 3, mezcla intracardíaca completa son 15, de los cuales 10 son conexiones anómalas de venas pulmonares, que esos generalmente son los que llegan con nosotros más tarde y en peor condición, porque son los que les digo que generalmente ellos les hacen el eco prenatal y sí se ven las 4 cámaras, pero ya nace el paciente y lo ven mal y generalmente es el paciente que se va atorando hasta que tiene la oportunidad de que se le haga un ecocardiograma. Y los defectos cardíacos de cortocircuito izquierda-derecha, que en este ejemplo son con 2 conductos arteriosos que tenían repercusión hemodinámica. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda. Sí, fíjate, ese siempre ha sido un tema de controversia, porque si algo alguna vez también tuve oportunidad de platicar, es de que no es el hipertensión pulmonar como de sildenafil, ¿no? En el sentido de que si es un paciente que todavía no está operado,
tú lo que buscas es disminuir mucho de tu sintomatología te va a dar que tengas una aurícula izquierda hipertensa, ¿no? Que está dado por todo ese cortocircuito. Entonces, un inconveniente de usar sildenafil en el preoperatorio es de que esa aurícula izquierda todavía la puedes tener hipertensa. Si veíamos, tú lo que tratas es de que no haya más sangre hacia la circulación pulmonar. Entonces, en un preoperatorio no estaría recomendado utilizar sildenafil, ¿no? No sé si está otra pregunta.